Muy buenos días, Dios les bendiga a todos y Dios les guarde. Es el tema de hoy que vamos a dar, es un tema acerca de el carácter del cristiano, acerca de cómo presenta defensa en los asuntos de Dios. Y ese tema está grabado porque ahorita debemos estar en un retiro. Sin embargo, a todos los que se conectan, todos los que se enlazan, sean bienvenidos. Y con la ayuda de Dios vamos a aprender también, y pues vamos a buscar el rostro de Dios, orando en primer lugar y pidiendo su ayuda de su Espíritu Santo. Señor Jesús, queremos rogarte que con tu Espíritu Santo nos ayudes. Padre, gracias por la obra que haces en Cristo, porque sin Él, Padre, nada podríamos hacer. Ahora en este momento, Padre, queremos estudiar tu palabra, queremos acercarnos a ti, Dios, poder estudiar debidamente el texto con respecto a nuestro carácter como cristianos, sobre todo cuando profesamos la fe, Señor. Muchas veces, Padre, lejos de lograr que la gente se acerque a la fe, por nuestra falta de preparación por medio de tu palabra y tu Espíritu, tendemos a alejar a las personas. Sin embargo, Padre, tampoco nos enseñas a ser gente que se haga de la vista gorda de los pecados de la gente y tolerarlo como cualquier cosa, Dios. Tampoco, Señor. Por eso, danos dirección hoy con tu Espíritu Santo, Dios. Ayúdanos a todos a estudiar. Ayúdame a mí a hablar, Padre, porque reconozco que no tengo nada que aportar ni que enseñar, Dios. Reconozco que es difícil, Padre, transmitir la palabra de Dios. Si no es por tu ayuda, Padre, no podríamos hacer nada. Y ayúdanos a recibirla, Padre. Gracias por todos los presentes que están viendo la transmisión y por todos los que en un futuro la verán. Gracias en nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Rey y nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien. Vamos a nuestras Biblias, allá en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14 y 15. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 3, capítulo 14 y 15. Si lo tiene, le voy a dar lectura. Dice: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 16 dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuren de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y es importante comprender el objetivo de Pedro, que es el dar el buen testimonio de Jesús. Poder dar un testimonio adecuado de Cristo, sobre todo cuando se padece algún tipo de persecución, algún tipo de represalia, cuando la gente demande razón de nuestro proceder, como si hubiera alguna maldad, una malicia diabólica en nosotros, porque curiosamente cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, pues en este mundo que está de cabeza, en este mundo que a lo dulce le llaman amargo, lo amargo dulce, que lo blanco es negro, lo negro es blanco, pues ahora buscar la justicia, buscar la santidad, buscar la rectitud, es ser malo, es traer mensajes de odio, es traer mensajes de separatismos. Y la verdad es que el Cristo Jesús, la doctrina de la salvación, no se puede predicar sin hablar del pecado. La doctrina de la salvación, así como no se puede hablar, no se puede dejar de hablar del pecado, tampoco se puede dejar de hablar de un arrepentimiento verdadero. En la doctrina de salvación, si solo se predica, vengan a Cristo, Jesús les va a perdonar, Jesús les va a salvar, Jesús les va a hacer criaturas nuevas, son sus hijos, tiene planes para ustedes, pero si no se habla de una vida de pecado, el asunto que llevó a Cristo en la cruz,
es el pecado, si no se habla de eso, si no se le llama al hombre al arrepentimiento, ¿sí? A que confiese sus pecados, que reconozca que es pecador, si no lo llevamos a eso, el hombre permanece en su ignorancia, en su orgullo, nunca reconociendo que es pecador, nunca reconociendo que ha pecado en contra de Dios, le ha fallado a Dios. Nunca va a cambiar su camino, su dirección. Va a seguir viviendo igual, pero ahora con una supuesta fe de que es hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros predicamos un evangelio diluido o un evangelio falso, de solo creer en Cristo sin arrepentimiento y sin fe, resulta que para el mundo tenemos amor, porque es el mensaje que quieren escuchar. Un mensaje de perdón y salvación sin santidad. Un mensaje donde vas a entrar al cielo y no hay ningún riesgo de ir al infierno si continuamos en nuestros pecados. Un mensaje donde Dios perdona todas nuestras culpas, aunque las sigamos cometiendo. En pocas palabras, si el mundo no le atacamos su pecado, somos amorosos. Si el mundo no atacamos sus inmundicias, somos llenos de tolerancia. Pero si nosotros predicamos la palabra tal como es, predicamos del arrepentimiento y del pecado y cambiar nuestra vida, nos tachan de intolerantes, nos tachan de que nos falta amor, nos tachan de que nuestro mensaje está lleno de odio. Entonces, cuando se trata de predicar la palabra de Dios, es importante decir la verdad, nunca rebajar la verdad. Pero lo que de verdad manifiesta que somos hijos de Dios es el carácter de cómo lo hacemos. Es nuestros ademanes, nuestras articulaciones, nuestros gestos, nuestras acciones, nuestras formas de mirar y nuestras formas de hablar. Porque a veces la gente está tan asqueada de un cristianismo mundano que solo si ve a un verdadero hijo de Dios o una hija de Dios, solo está buscando los mínimos defectos para rechazar el evangelio. Pero lo que puede callar y tapar las bocas, ¿sí?, es cuando tenemos una conducta correcta y el dominio propio de nuestras personas. Es cuando de verdad podemos controlar nuestro temperamento, nuestras palabras, nuestra forma de hablar y nuestra forma de conducirnos. Y más con aquellos que quieran alguna prueba o demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Dice la palabra en el verso 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, eres dichoso. Si alguien padece, que no sea por causa de injusticia, que no sea por causa de pecado, que no sea por causa de maldad, que no sea porque es la consecuencia de sus acciones. Si alguien padece, que sea por causa de la justicia, hacer lo que es justo. En este caso, enseñar la palabra, predicarla, hablarla como lo que es correcto y se debe de hacer. Si por causa de eso padecemos alguna cosa, dice Dios desde el cielo, por medio de su Espíritu y los apóstoles, son dichosos. Es bueno sufrir haciendo lo correcto, ¿sí? No solamente haciendo lo correcto, sino la forma de hacer lo correcto. Porque podemos decir, es bueno predicar el evangelio y me voy a meter en la iglesia católica a decir bola de paganos, idólatras, y según tengo misericordia de sus almas, pero no soy astuto, no soy hábil, no soy prudente, porque lejos de acercar a las personas al entendimiento del evangelio, voy a hacer que se aviven sus corazones impíos y que me odien, ¿sí? Y ellos, en el celo de su verdad, entre comillas, en la pasión por sus muñecos o sus ídolos, van a enfurecerse. Y lejos de traer el loable fruto que produce el evangelio verdadero en las personas que lo oyen y la conversión que genera, generamos una potencialización de los impíos. Si, por ejemplo, yo me meto ahí a una cantina y les digo, pecadores, hijos del diablo, se van a ir todos al infierno, pues a lo mejor hago que me den una buena golpiza. Si me meto ahí en los barrios bajos y los trato de esta forma, a lo mejor hasta me matan, ¿sí? Si el cristiano que está allá en Medio Oriente va y predica paganos, hipócritas a los que están en el Islam, lo van a matar, a los hinduistas, ¿sí? Si está en la marcha del orgullo gay y de alguna manera la gente les dice, ustedes son los depravados y perversos, y se queda hasta allí,
pues estoy seguro que no van a recibir su mensaje. Y también tiene que ver mucho la forma. Hacer las cosas bien delante de Dios son muy observadas en el cielo. Y la Biblia dice que Él está dispuesto a bendecir si alguien padece justamente. ¿Sí? Yo no puedo venir delante de Dios con 2, 3 moretones y con los dientes botados. Y dice, Señor, mira lo que me pasó por predicar tu palabra. ¿Y qué fue lo que hiciste? Pues me metí allá a decirle a los narcos que son homicidas y asesinos y que se vayan al infierno. Y bueno, pues, ¿es una verdad? Sí, es una verdad. Sí, es correcto. Pero si tu mensaje se queda hasta allí y la forma como se hace no es correcta, ¿de verdad padecí por Cristo? O padecí, perdón por la expresión, padecí por tonto. Padecí por ignorante. Y es que hoy muchos hoy en día les dan pedradas y les dan palazos y ponen allá sufriendo por Cristo. Pero el hombre está caminando con su megáfono en la calle, su bocinota, su megáfono, y hay un señor sentado en la puerta de su casa que está ahí tranquilo, tomando el aire, no sé, quizás hasta con su caguama, y le lanza el megáfono en la cara, ¿no? Y el hombre le hace así y se lo sigue lanzando y se lo sigue lanzando. Y el hombre que estaba ahí sentado se impacienta, se levanta, agarra un palo y le empieza a pegar. Y él que le está pegando y le sigue gritando con el megáfono. Y ponen allá padeciendo por Jesús. Yo creo que hoy en día la gente quiere sentirse mártir. Y la verdad es que parecen gente que no ha leído la Biblia. No sabe las Escrituras. Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, eres dichoso. Verso 14 a la mitad. Por tanto, no tengas miedo, no te amedrentes por temor de ellos, ni te conturbes. Hay que ser firmes. La verdad se tiene que predicar. Hermano, ¿estás insinuando que la verdad no se predica? No estamos diciendo esto. La verdad se tiene que decir. No tengas miedo, hay que hacer la obra. Pero fíjate qué dice después. 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Si tú estás dispuesto a predicar el Evangelio y hay peligro por hacerlo, tú estás dispuesto a que Dios sea santificado en tu corazón. ¿De qué forma? Cuando tú estás dispuesto a llevar la verdad y que nada te quite, ¿sí?, el valor de exponerla. Cuando te amedrentan, de alguna manera quieren que tú te dobles ante la maldad, ante el pecado, ante los malvados. Y Dios es ridiculizado. Dios es de alguna manera puesto en vergüenza porque nos acobardamos, porque cedimos. Pero cuando decimos, Señor, sé que esta es tu voluntad, sé que lo estamos haciendo de la manera correcta y aún así somos agraviados, Señor, yo no voy a doblarme. Aquí en mi corazón, Señor, tú eres intocable. No se puede mover tu persona de mi corazón, Señor. Y se sufre. Se muere por el Evangelio. Nadie tocan en el cuerpo. Tocan con golpes. La saliva puede tocar nuestros rostros. Pueden quemar nuestras Biblias. O apalearnos, o lo que sea. O burlarse de nosotros y que nuestros oídos reciban sus escarnios. Pero Dios en nuestro corazón está intacto. Y se hace la verdad. Cuando Dios ve eso desde el cielo, dice, estos son de verdad mis discípulos, y los bendice. Y dice la palabra también, santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Hasta allá por el momento. Dice que debemos estar siempre preparados para presentar defensa. Los hijos de Dios que hacen alguna obra para Dios o por Dios deben ser personas que estén preparados. Preparados en oración, preparados con el conocimiento del sufrimiento, del advenimiento del sufrimiento, preparados con la palabra, ¿sí? Preparados en oraciones de iglesia. Debemos estar preparados. Por ejemplo, ahorita estamos en un evento y nos preparamos secularmente, nos preparamos en materiales, en alimentos, en comidas, en hospedajes, nos preparamos en rentar vehículos para el transporte, en organizar estas cosas. Y hermanos se van preparando en diferentes lugares.
pero es una preparación externa, es una preparación de asuntos y de cosas, pero hay que preparar el corazón. Tampoco puede ser alguien que sea ignorante de la palabra de Dios, tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que esté preparado en el momento de hablar y sobre todo preparado, dice, en el momento de presentar defensa. ¿Defensa de qué? Pues recuerda que hay unos malos que están en contra del Evangelio. Hay gente mala que está en contra del Evangelio. Y cuando se presenta defensa, no es así al estilo musulmán de que, como dicen, Alá es Dios o cuando se revientan, explotan. ¿Sí? Los cristianos no hacemos eso. Los cristianos seguimos o debemos seguir la doctrina de Cristo. Y tenemos que tener el carácter de Cristo. Por eso dice, presenta defensa con mansedumbre. Presenta defensa con mansedumbre. Si vas a hablar, si vas a defender, santificando a Dios en tu corazón, es que tú no sabes de lo que estás hablando. No, es que mira, no tampoco. Sino que con la ayuda de Dios, que Dios nos ayude. Porque es curioso lo que nos pide. En un momento de persecución, en un momento de maltrato, en un momento que eres cuestionado, tienes que conservar la calma. Los hijos de Dios tienen que conservar la calma. Yo conozco hijos de Dios que tienen esta calma en su hora de hablar, en su hora de exhortar, en su hora de reprender, en su hora de disciplinar. Tienen esta calma. Pero hay otros que no tienen esta calma. Y aunque tienen años en la iglesia, y aunque tienen conocimiento de la Biblia, no tienen esta calma. Se exasperan rápido, se enojan rápido, son hipersensibles, súper susceptibles, confunden el discernimiento con la malicia y son reaccionarios, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque no hay calma, no hay mansedumbre, no hay reposo. En el caso de Cristo, todos sabemos perfectamente que Jesús, el Hijo de Dios, estaba pasando un momento muy crítico y muy difícil. Y aún así, el Señor Jesús fue manso. Como cordero fue llevado al matadero. Y no abrió su boca, dice la Biblia, delante de quien lo trasquila. Entonces podemos darnos cuenta que el carácter de Cristo, aún en momentos críticos de su vida para el sacrificio por nosotros, permaneció calmado. Y eso es extremadamente impresionante, sobrenatural de hecho. ¿Quién puede vivir esto si estamos acostumbrados a reaccionar conforme a la carne? Solo aquellos que busquen ser como Jesús. Se presenta mansedumbre, se presenta defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que te demande razón de la esperanza que hay en ti. No se predica la defensa en base no se predica la defensa en base a quién es el que me está cuestionando. Si el mundano me dice, ustedes se creen mejores que nosotros, y digo, bueno, pobre, no sabe porque es del mundo. Lo voy a tratar con calma, ¿sí? Lo voy a tratar con calma. ¿Por qué? Pues porque como no sabe, es ignorante, lo voy a tratar con calma. Pero si yo tengo un problema en la iglesia, y esto pasa desde hace años, ¿sí? Desde hace muchos años, en muchos lugares, porque es un mal tal cual, que uno ha lidiado con ello durante muchos años, es cuando se supone que no estoy tratando con un ignorante. Se supone que no estoy tratando con alguien nuevo. A mí me pasó en su momento, hace muchos años. ¿Cómo es posible que el hermano me hable así? Si el hermano tiene más tiempo que yo. Y ya enseguida ya enseguida ya reaccionaron. ¿Cómo va a ser posible que la hermana sea así si tiene más conocimiento que yo? ¿O cómo va a ser posible que ustedes sean así si se supone que ustedes son cristianos? Entonces aquí dice, y están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza. O sea, no voy a hacer exclusiones, voy a ser calmado y manso con los mundanos porque son ignorantes, voy a ser manso y calmado con los pobres de la calle porque son ignorantes, con los niños de la calle porque son pequeños, y con los adultos no lo voy a hacer.
y con los de la religión evangélica tal por cual, no, con ellos no, y se supone que son cristianos, y con los católicos no, y con los ateos no, con los pastores no. Se supone que los que mejor debemos de tratar son los que están dentro de la iglesia. Hay que hacer bien a todos, dice la palabra, mayormente a quienes, a los de la familia de la fe. Entonces, ¿qué podemos pensar nosotros de esto? Que si de veras queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que ser mansos con todos que tengamos algún tipo de conflicto y hablar las cosas bien y con tranquilidad. Hay gente que opina y no sabe ni lo que dice. ¿Por qué? Porque no está preparada. Hay gente que llora y se quebranta. ¿Por qué? Porque manipula con sentimientos para mover las acciones. Pero la verdad es que no funciona así. La convicción de nuestra argumentación como hijos de Dios y como cristianos viene por nuestra preparación y por imitar el carácter manso de Cristo. ¿Sí? Y estamos preparados y damos defensa y damos argumentos. Y no se pueden resistir los argumentos. No se pueden bloquear porque son como un ariete que derrumba las fortalezas de los pensamientos de mentira. Y no se pueden bloquear y no se pueden impedir y no se pueden evadir. ¿Por qué? Porque cuando las cosas se hacen así, como dice la palabra, no hay pensamiento que no sea cautivo a la voluntad de Cristo. ¿Sí? Todo se sujeta a la voluntad de Cristo. Muy bien. Dice, están siempre preparados para usar defensa. Verso 16. Teniendo buena conciencia. ¿Sí? Teniendo buena conciencia. Cuando somos mal vistos o de alguna manera somos tachados de algo malo o que tenemos mensajes de odio y hoy en día abundan en internet los canales, los perfiles, los muros de Facebook, donde la gente publica sus cosas. Hay gente que favorece las opiniones y hay gente que se les llama los haters o los odiadores o los enemigos, ¿no? Son gente que le caes mal y pues comenta cosas negativas. ¿Y tú qué sabes? Y tú ni eres hijo de Dios. Y tú eres aquí, y tú eres acá. Y llueven los comentarios, y llueven, y llueven, y llueven, y llueven, y llueven, y llueven, y llueven. Entonces, cuando alguien no tiene buena conciencia, ¿qué pasa con todos esos comentarios que reciben? Le van a afectar. Tarde que temprano le van a afectar. ¿Por qué? Porque para estar preparado, uno debe tener una buena conciencia. Cuando Jesús le decían que tú dijiste que derrumbas el templo y en 3 días lo reconstruyes como atentando contra la religión, Jesús tenía limpia conciencia. Estaba mintiendo. Estaba diciendo algo imposible. Claro que no. Él es hablando de su cuerpo, lo dice la Biblia. Y sí podía derribarse. Y los invitó a que lo derribasen. Y también lo recuperó al 3er día. Lo volvió a levantar. ¿Sí? Mejor que antes. No estaba diciendo nada que no sea real ni verdadero. Era real, era mentira. Tú eres el rey de los judíos, como una especie de sarcasmo de parte de Pilato. Y Jesús, tú lo dices. ¿Están mintiendo? No solamente es el rey de los judíos, es el rey del mundo. Que los judíos desecharon a su rey es diferente. Los judíos desecharon a su rey. Entonces, el apóstol Pablo, cuando era golpeado y dice que estaba gozoso de padecer por el nombre de Cristo, él era tratado como malhechor, pero no era malhechor. Entonces, si me llueven los comentarios o las críticas acerca de la conducta del cristianismo, de donde vengan, del mundo, de la iglesia o de la familia, uno tiene que tener buena conciencia. Imagínate que estés en la iglesia y no tengas buena conciencia y te digan, pues si tú eres hipócrita, te vences. De repente llamas y dices, hermano, yo no voy a la oración porque, pues a lo mejor si soy hipócrita, me tengo que analizar. Si no lo eres, ¿por qué tener culpa? Si te acusan de algo que es por causa de la verdad, ¿por qué sentiste culpable? Si lo estás haciendo bien, de hecho, si la forma como lo estás exponiendo o argumentando es correcta según la mansedumbre que estamos viendo, ¿por qué si tus acciones no tienen tacha delante de Dios, yo voy a tener una conciencia manchada? No puede ser. Si el apóstol Pablo está con los griegos comiendo carne que no era lícito en la ley, ¿tenías culpa o tenía conciencia limpia Pablo? Sabemos que tenía conciencia limpia. ¿Por qué? Porque él llegó a la conclusión real, según las Escrituras, de que Cristo Jesús purificó
todas las cosas. No solamente purificó a los pecadores, sino que purificó el mundo entero y lo que contiene. Purificó hasta el cosmos. Si lo lees, lo ves. Entonces Pablo, entendiendo esto, dice, pues no hay nada que me condene, porque estamos en Cristo Jesús. Obviamente que estamos hablando de comer comidas, no de que Pablo esté en robos y no hay nada que me condene. Que esté en homicidios y no hay nada que me condene. Que estoy maldiciendo y no hay nada que me condene. No. Sino que él hablaba de cosas, de comidas, de días, de fiestas, donde él tenía limpia conciencia, si se hacía o no se hacía, si votos o tradiciones, él tenía limpia conciencia. Entonces, nos damos cuenta de que cuando uno tiene limpia conciencia, no se mueve y está tranquilo, mantiene la calma, teniendo buena conciencia para lo que, en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Eres malhechor, pero algo que tiene un golpe seco ante la impiedad, algo que es un knockout, por así decirlo, ante la impiedad, es la buena conducta en Cristo. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, la buena conducta en Cristo. Analizamos un texto más hablando de esto, porque es necesario hoy en estos tiempos, más que nunca, testificar. Y no vamos a convencer a la gente haciéndolo mal. Tenemos que testificar, no porque lo hago mal no lo voy a hacer, no. Tengo que aprender a hacerlo. Tengo que aprender a hablar, tengo que aprender a tener esa mansedumbre. Tengo que aprender a relacionarme con las personas, cómo hablo, ¿sí? Entonces, en base a eso podemos nosotros obtener mucha sabiduría, mucha fruto, mucho resultado y mucho respaldo de Dios, porque Dios está contento con nosotros. Dice que hay bendición, eres bienaventurado. Si no lo vives, pues no esperes esa bienaventuranza, ¿sí? Entonces vemos allá en Santiago capítulo 3, versículo 13, un texto muy conocido. En Santiago capítulo 3 habla de la lengua y lo mal que se utiliza la lengua, de lo que decimos y las palabras que salen de nuestra boca. Dice Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién de verdad sabe Biblia? ¿Quién de verdad es sabio? ¿Quién de verdad tiene sabiduría de Dios? Yo, mira mis diplomas, mira mis certificados de las escuelas, mira mis cursos teológicos, mira mi Biblia, mira, mis apuntes, mira mis libretas, mis tareas, cuántas libretas tengo de textos. Así se demuestra quién es sabio, quién sabe más, quién es más sabio en el reino de los cielos. Y Santiago dice con claridad, muestre por la buena conducta, ¿qué leímos en Pedro 3? ¿Sí? Lo que murmuran como malhechores, viendo vuestra buena conducta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Fíjense, sabia mansedumbre. Realmente uno que sepa mucho de Dios y esté muy cerca de Dios y tenga mucha Biblia más que los demás y tenga experiencias con Dios y tenga conocimiento de Dios profundo más que los demás, cuando de verdad obtiene esa sabiduría y ese acercamiento con Dios, no es algo que le hace ser todo lo contrario a manso, iracundo, exasperante, impaciente, amargado, envidioso, celoso, ¿sí? Intemperante. No. Cuando uno se acerca más a Dios, es inevitable que el conocimiento verdadero y natural de Dios genere en la persona que se acerca mansedumbre. No agarra sus conocimientos, su experiencia con Dios y los anda ahí restregando en la cara de los otros para que vean que yo sí sé Biblia y tú no sabes nada. Sino más bien las guarda en su corazón y están atesoradas en su alma. Y en el momento preciso y necesario, la gente lo manifiesta cuando es necesario, cuando bendice un alma, cuando bendice la obra. ¿Por qué? Porque está cerca de Dios, está lleno de Dios y Dios lo utiliza. Entonces nosotros podemos ver que la sabiduría de verdad está relacionada con el carácter. Sabia mansedumbre. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si lo dudamos? Dice el capítulo 3, versículo 14 de Santiago. Pero si tienes celos amargos y contención en tu corazón, tienes un conflicto con algo, con alguien, con una persona, con un grupo de gente, con una
grupo de amigos, con una familia, con un familiar, con unos hermanos, con unos ministros. Tienes un conflicto adentro muy fuerte. Si tienes celos amargos y contención, esto es interno, en tu corazón, no te jactes. No creas que eres algo, ni mientas contra la verdad. O sea, aunque abras y expongas los conocimientos que tienes, es una mentira. ¿Por qué? Porque estás yendo contra la verdad. 15. Porque esta sabiduría, si de verdad eres hija de Dios, tú deberías hacer todo lo que yo te diga. Ay, si soy hija de Dios, ¿qué quieres que yo haga? Quítate la ropa, ¿no? Porque así hay muchos perversos ministros que hacen. Si de verdad eres hijo de Dios, le dice la mamá al hijo, si de verdad estás haciendo en la iglesia y que aprendes, te enseñan a desobedecer a tu papá, a tu mamá. No, mamá, no, al contrario, me enseñan a obedecerla. Ok, pues si de verdad eres hijo de Dios, anda a comprarme la caguama. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Sí? Aparentemente es sabiduría. Aparentemente es sabiduría. Si de verdad eres hijo de Dios. Es que si habla el diablo, si tú eres hijo de Dios, póstrate y honrame. ¿Sí? Convierte esa piedra en pan. Tírate desde acá. O sea, si eres hijo de Dios. Y por eso dice con certeza Santiago, esto no es de Dios. ¿Sí? Le dice la esposa al marido, a ver, ¿eres hijo de Dios? A ver, haz esto, haz aquello, y lo somete. ¿Sí? ¿Eres hijo de Dios? Pues si eres hijo de Dios, no hay intimidad hasta que hagas lo que yo te digo. Si el hombre, ¿no que eres hija de Dios? ¿Sí? Pero la Biblia dice que te estás sujeto a mí, dice. A ver, quédate quieta mientras te doy tus zapes y tus patadotas. ¿Sí? Entonces, la gente dice, ay, como hay ignorancia, sí, soy hija de Dios, y se les deja ahí que las traten como sacos de box. ¿Sí? Es diabólico eso, es del demonio. Los hijos de Dios no son manipulables. Los hijos de Dios no son manipulables. No deben de ser manipulables. Y estoy seguro que hay muchos hijos de Dios que están manipulados. Pero no deben ser manipulables. ¿Manipulados por quiénes? Por el mundo, por el trabajo, por la escuela. Manipulados por familiares, manipulados por los hijos, por los padres, por la esposa, por el esposo, por las iglesias apóstatas, por ministros perversos, manipulados. Y todo bajo una supuesta sabiduría. ¿Sí? Pero ahí abunda, ¿qué? Pleitos, contención, desacuerdos. Abundan. Pero si eres hijo de Dios, cumple aquí, cumple acá. Si eres hija de Dios, cumple esto, cumple lo otro. Repito, verso 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, es animal y diabólica. Porque, dice el texto, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Sí? Obras perversas, obras que no son propias de un cristiano ni de la iglesia. Y allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, la verdadera, es primeramente contenciosa, después iracunda, después sin amabilidad, después maliciosa, después sin compasión, todo lo juzga, todo critica, y sin frutos buenos, y con mucha incertidumbre y dudas, y llena de hipocresía. ¿Así es la verdadera sabiduría de lo alto? No, esa es la sabiduría ¿qué? Terrenal, animal y diabólica. La sabiduría que es de lo alto es primeramente, es pura. Todas sus intenciones son limpias. Todo lo que hace es puro, es limpio, es de verdad, buscando lo correcto y lo eterno. Nunca algo por mí, para mí, una manipulación o un desquite, o una venganza, o un querer dominar a las personas, o querer salirme con la mía. No, todo está hecho con intenciones limpias y puras. Después, pacífica, trae paz a su vida, a su entorno, a su familia, a la iglesia. Es amable,
cómo le habla a las personas, habla con amabilidad a los inconversos, habla con amabilidad a los católicos, habla con amabilidad a los bautistas, a los metodistas, a los adventistas, a los testigos de Jehová, habla con amabilidad a los ateos, a los satanistas, a los que adoran a la Santa Muerte, les habla con amabilidad a todos, ¿sí? ¿Cómo que con amabilidad? Pues si alguien reacciona explosivamente, es que tu sabiduría es terrenal. Recuerda, no se baja la verdad se mantiene. Su estándar nunca se mueve donde debe de estar. Pero sé manso, sé manso. Te lo voy a decir, y te lo digo porque te amo, te lo digo con respeto, en el amor de Dios. Eso que tú haces es incorrecto. La Biblia dice que detrás de cada ídolo hay un demonio. Y la Biblia dice que si tú adoras a los demonios, tú no tienes parte en el reino de los cielos. Pero Dios busca, estás preparado. Dice la palabra que ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Sí, y ha mandado a su Hijo, que Él es el verdadero Dios hecho hombre. ¿Para qué? Para que en Él crean, tengan la vida eterna y sean borrados sus pecados pasados. Entonces la gente escuchando con un carácter como si Cristo le hablara. Muchos pecadores se rindieron a Cristo. Es amable, es benigna, no es maliciosa, siempre tiene buena intención, llena de misericordia, no es cruel, no está juzgando ni criticando a la ligera, ¿sí? Ni mucho menos si es ligero, ¿no? De buenos frutos, buenos resultados al final, no pecados, divisiones, disensiones, amarguras, pleitos entre personas, no, hay frutos buenos, mayor unidad, mayor amor, mayor firmeza en el matrimonio, en la iglesia, en la familia, sin incertidumbre, sin duda, sin una, ¿cómo se le dice? Una expectativa tenebrosa, ni hipocresía, todo es verdadero. 18. Y el fruto de justicia, o sea, el resultado de esa forma justa de ser, se siembra, ¿sí?, en paz para aquellos que hacen la paz. O sea que para obtener este fruto de justicia se tiene que sembrar, no en pleitos, en guerras, en todos los pecados que hemos visto, sino que se siembran en paz para todos aquellos que hacen la paz. Capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿Por qué tienes problemas en la casa? ¿Por qué tienes problemas en el matrimonio? ¿Por qué tienes problemas en la iglesia? ¿Por qué tienes problemas en el trabajo? ¿Por qué tienes problemas entre los vecinos? ¿Por qué tienes problemas con tus padres? ¿Por qué tienes problemas en la escuela? ¿Por qué? Es que todos están mal. Es que el mundo está perdido. ¿No será que el problema eres tú? ¿No será que tú eres el problema? Allá en tu corazón. ¿Has abrazado la mentira del diablo? Y si eres soberbio o soberbia, no lo reconoces. Necesitas arrepentirte. ¿De dónde vienen los problemas? Y dice el Santiago, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en tus miembros? O sea, es una vida carnal. El domingo pasado hablamos del conflicto interior del hombre en Quimbilá en la tarde, lo pueden ver, profundizamos sobre este punto. Capítulo 4, verso 2. Codicias y no tienes, son obras de la carne, sin fruto. Matas y ardes de envidia y no podéis alcanzar. Combates y luchas, pero no tenéis y deseáis. Luego tenéis lo que deseáis. Pedís porque no pedís. Pedís y no recibes, porque pides mal, para gastar en tus deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Fíjate el texto. Nos podemos dar cuenta de que estas personitas han caído bajo el poder del diablo. Han caído bajo el poder del diablo haciendo amistad con el mundo. Y su amistad con el mundo lo usamos muchas veces ¿para qué? Cuando hablamos de borrachos y de prostitutas y de ladrones. Pero aquí no está hablando precisamente de ellos, que sabemos que son del mundo, sino que está hablando de la conducta, de su sabiduría terrenal, animal y diabólica, de su forma de juzgar las cosas. Y se hicieron enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque todas sus acciones carnales les impide obtener lo que desean y por más que se esfuercen impíamente, de repente alguien raro en la iglesia, ¿no? Un hermano ahí medio raro, medio con sabiduría diabólica y terrenal. Ay, que hablaron de mí, ¿verdad? Que hablaron de mí y agarra su teléfono. ¿Sí? Agarra su teléfono y hermano, puedo hablar contigo. Fíjate, cuelga.
Se recuerda a otro. Y empieza a hablar. Oye, fíjate que esto, que cuelga. Y agarra. Entonces, él como está buscando luchar en la carne, contender en la carne, combatir y luchar en la carne, nunca alcanza. ¿Por qué? Porque todo lo está haciendo sin Dios. Él piensa que es lo correcto. Ya me adelanté. Ya me adelanté y ya le hablé a estas personas. Esta forma de actuar, lo he visto varias veces durante muchos años, que para mí es como un clásico. El clásico, el clásico del sabio mundano. Sí, de veras. El clásico del sabio mundano. Que cuando alguien combate carnalmente, busca llevar la delantera, hablar a todo el mundo, prepararlos a todos, para cuando llegue supuesta confrontación o algo, él ya esté adelantado. Pero Dios lo sabe todo y Dios derrumba todo. Eso lo sabemos bastante bien. ¿Cómo es la forma contraria de hacer esto? ¿Cuánto corrió Jesús por defenderse? ¿Cuánto corrió Jesús por convencer a la gente? ¿Cuántos mensajes llamó Jesús? No había teléfono, pero imagínate que tuviera un teléfono. Jesús, le hablaba a Herodes, lo que te digan de mí no es cierto. Le hablaba a Caifás, tú estás equivocado. Le hablaba a Judas, eres un traidor, maldito. ¿Sí? A los apóstoles, todos ustedes son los traidores. No hablaron conmigo una hora y deberían estar conmigo en momentos más críticos, pero no están conmigo. ¿Qué les pasa? ¿Y para qué? Para quedar bien con él. Jesús no abrió su boca. Jesús dejó su causa y todas las injusticias que estaba viviendo se les dejó a Dios. Dios lo tomó en su mano y lo glorificó. Esta forma de conducta no ayuda a la gente a acercarse a Dios. No ayuda en la unidad de la iglesia. No ayuda ni a la familia. No te ayuda en tus relaciones interpersonales, escuela o trabajo, familiares, padres, hijos. No te ayuda. Te va a mantener solo. Y lo peor de todo es que vas a decir, es que estoy sufriendo por la causa del Señor y por la verdad. Por eso estoy solo o por eso estoy sola. ¿Tú qué crees? No, es el resultado del fracaso personal porque pensamos que sabemos lo suficiente, pero no es así, porque se revela en nuestro carácter no transformado. Dice el texto, capítulo 4, verso 4, oh alma adúltera, has seguido al amante de este mundo en tus pasiones carnales y te has olvidado de tu verdadero marido, que es Jesús. Te has olvidado de tu verdadero marido, esposo, que es Jesús, y su forma de actuar y de proceder. Te has olvidado y le has dado la espalda a Jesús para seguir el carácter de este mundo. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en ti te anhela con muchos celos? ¿Sí? Y aquí habla de vimos celos amargos en el 3:13, y aquí vemos que el Espíritu Santo en el 4:5, que también el Espíritu Santo tiene celos. Sí. Pero ¿cómo son los celos del capítulo 3:13 y los celos del Espíritu Santo? ¿Celos de qué tendrá el del 3:13? ¿Qué dicen de mí? ¿Qué hablan de mí? ¿Por qué me dijeron así? ¿Por qué yo veo que tú eres así? Etcétera. O sea, en una sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¿Y cuáles son los celos del Espíritu Santo? Yo no quiero, ¿no? ¿Qué diría el Espíritu Santo? Yo no quiero compartirte con nadie que no sea ¿quién? Cristo. Yo no quiero que tú vuelvas a ser hijo del diablo porque ahora eres hijo de Dios. Yo no quiero que obtengas sabiduría de este mundo perdido y condenado. Quiero que obtengas la sabiduría de lo alto. Los celos del Espíritu son buenos y puros, son positivos. Son positivos. Y este es el celo que debemos tener nosotros, buscando la gracia de Dios. Verso 6, pero Él da mayor gracia. ¿Quién? El Espíritu Santo. Da mayor gracia. O sea, ¿qué significa? Bueno, ya la regaste, la has regado, estás viviendo impíamente, perdidamente, has decepcionado al Espíritu, a Dios, al Padre. De verdad que eres una vergüenza. Pero Jesús murió por tus pecados. Jesús murió por ti y derramó su sangre por ti. Lo has hecho todo mal. Te has hecho amigo del mundo y te has olvidado a quién sigues de verdad. Te imaginaste que sabías algo de Biblia y que tenías algo de conocimiento y antigüedad, pero realmente no tienes nada. No muestras por tu buena conducta en sabia mansedumbre esa sabiduría que tienes porque no existe. Pero hay mayor gracia.
¿Qué significa esto? Significa que Dios, así como te perdonó en el pasado, está dispuesto a perdonarte otra vez. ¿Cómo? ¿Cómo? Solo alguien que es legalista o fariseo no puede aceptar que Dios perdone y dé otra oportunidad. Porque dicen, es que estamos permitiendo que el pecador sea más pecador. No, claramente estamos viendo que a Dios no le gusta esa forma de vivir. Y lo que Dios está buscando con la gracia es perdonarlo para salvarlo y que en base a esa gracia cambie su manera de vivir. ¿Cómo lo sabemos? Capítulo 4, versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bien que encaja este versículo aquí. El que no quiera entender esto, lo que hemos estado viendo desde el principio hasta acá, en 1 Pedro y en Santiago 3 y 4, el que no quiera comprender esto es porque es demasiado orgulloso. Y piensa que tiene sabiduría, y piensa que sabe de Dios, y piensa que los demás están mal, y piensa, pero todo tiene que ver con la verdad de la palabra. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué ventajas te ha traído todo lo que has vivido? Dios no quiere nada con esos soberbios, no quiere nada con esos orgullosos, Dios no quiere nada con esos que se creen saberlo todo, Dios no quiere nada con esos que no aceptan corrección o reprensión, Dios no quiere nada con esos que no están dispuestos a aprender, que creen que lo saben todo. Dios resiste a los soberbios, Dios resiste a los soberbios. Y Dios no quiere nada con aquellos orgullosos que no quieren quebrarse delante de Dios y Dios no está dispuesto a ayudarlos. Y esto es una advertencia para que el que escucha, el que tiene el sabio mundano. Pero también dice, pero da gracia a los humildes. O sea que uno dice, Señor, la he regado de manera gigantesca. De manera abismal, Dios se cometió un error gravísimo. Y te pido que me ayudes a cambiar mi forma de ser. Cambia mi carácter con mi familia, con la esposa, con el esposo, con los hijos. Ayúdame a ser paciente en mi trabajo, en la escuela, con mis hermanos, con mis hermanas. Ayúdame a amarlos, ayúdame a perdonarlos. Ayúdame a ser manso como Jesús. Ayúdame a tener buen carácter. Firme con la verdad, pero de buen carácter. Sin manipulaciones, sin buscar ventajas. Ayúdame, perdóname, te fallé, pequé contra ti. Entonces Dios ve que de verdad se humilla de corazón, ve que las palabras no solamente son mecánicas, porque así lo tengo que hacer, y piensa que Dios se puede engañar. No, Dios ve que es genuino. Dios le da más gracia por medio de su Espíritu. Versículo 7. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Y alguno diría, ¿y qué tiene que ver este texto por aquí? ¿Qué tiene que ver el diablo por aquí? Pues con todo lo que hemos hablado tiene mucho que ver, porque el diablo desvía a los hijos de Dios. Quizás no pueda hacerlos pecar con sus antiguos pecados grotescos, pero sí puede hacerlos de esta manera, llenos de sabiduría diabólica y terrenal, perjudicando al reino, al entorno y a la obra de Dios. Resistan al diablo y huirá de vosotros. 8. Acérquense de verdad a Dios, porque estaban lejos, creían que estaban cerca, pero estaban lejos. Y Él se sacará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purifica vuestros corazones. Como hemos visto, Dios está dispuesto a perfeccionarnos cada vez más. Si alguien, su manera de pensar es fluctuante, Dios está dispuesto a ayudarlo. Si alguien está en pecado, Dios está dispuesto a salvarlo. Si alguien se hizo amigo del mundo, Dios está dispuesto a darle mayor gracia. Si alguien tiene sabiduría mundana y hace las cosas muy mal, aunque crea que sabe mucho, Dios está dispuesto a enseñarle de verdad. Si alguien no tiene buen carácter conforme el de Cristo, Dios está dispuesto a dárselo y enseñárselo. Porque dice la palabra claramente que Él purifica nuestros corazones. Oramos y concluimos la enseñanza de este domingo. Así como estamos, oramos. Señor Jesús, gracias por la oportunidad que nos das de estar contigo. Padre bendito, gracias por tu Hijo amado, que por medio de Él tenemos salvación y vida eterna. Gracias por tu Espíritu Santo y por la palabra que nos das, porque nos enseña el mejor camino que debemos de seguir. Gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por la verdad. Gracias por la obra de tu Espíritu. Ayuda a cambiar nuestro temperamento.
que sea similar al de Cristo. Ayúdanos a ser firmes, Padre, inquebrantables en cuanto a la verdad y la justicia. Que si siendo esto padecemos por presentar defensa o actuar debidamente, entonces de verdad seremos muy bendecidos y dichosos de tu parte. Gracias por tu palabra, Dios, que no vuelva a ti vacía, que dé el fruto que tú esperas de todos los que escuchen este mensaje ahora y en el futuro. Bendito sea tu nombre. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sin más, que tengan muy buenas tardes. Que Dios les bendiga.